La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de toxoplasmosis. Quien va a hablar con nosotros y nos va a explicar es la doctora Luz Marina Quintana. Ella es oftalmóloga, directora del Programa Nacional de Salud Ocular del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y atención con este tema y esta placa y estos datos sobre nuestro tema de hoy. La toxoplasmosis es una enfermedad por lo general de evolución inofensiva. Sin embargo, durante el embarazo en personas con déficit de inmunidad puede suponer un riesgo. La toxoplasmosis está presente en todo el mundo. En la mayoría de los casos apenas aparecen síntomas o estos son leves, por lo cual la población generalmente no es consciente de haber padecido esta infección. Bueno, de eso vamos a hablar hoy y qué pasa con una mujer embarazada si tuvo toxoplasmosis, estuvo en contacto con alguien o está con toxoplasmosis, qué pasa con ese bebé, qué secuelas puede tener y obviamente qué tenemos que hacer para evitar. De esto hablaremos en instantes con nuestra invitada. Ahora nosotros al inicio del programa agradecemos a las marcas que están apoyando a nuestro programa y hacemos nuestro ejercicio de la gratitud. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Yo le agradezco porque vos estás del otro lado acompañándonos en este día. Muchas, pero muchas gracias. Hacemos un pequeño corte, recibo a nuestra invitada y ya estamos hablando de toxoplasmosis. Ya estamos con nuestra invitada, la doctora Luz Marina Quintana. Ella es oftalmóloga y directora del Programa Nacional de Salud Ocular del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Doctora, bienvenida al programa, qué gusto tenerte aquí. Igualmente, Vivi, cariño a ti y a toda tu audiencia. Bueno, un placer tenerte y hablar de este tema, toxoplasmosis. Tiene un nombre ya que nos asusta y lo único que en general todo el mundo sabe y se acuerda es que dicen que la toxoplasmosis los gatos pueden transmitir y que si una mujer quiere tener un bebé o está embarazada, mejor que queden los gatos lejos. Es lo que sabemos. Ahora la doctora nos va a explicar un poquito mejor. Sí, es muy interesante. Bueno, la toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa que afecta, digamos, todo el organismo, con toque ocular. Y es producida por un parásito, un protozoo que se llama Toxoplasma gondii. ¿Cómo adquirimos la toxoplasmosis? De dos formas. Una es la congénita, en donde la madre, una madre que está con toxoplasmosis, le pasa al feto a través de la placenta. Y el otro porcentaje son las adquiridas, en donde podemos decir que casi en su totalidad el 95 a 98% es por vía oral, por ingestión del parásito o del quiste del parásito. Hay un pequeño porcentaje, también se habla, en donde se puede contagiarse por transfusiones sanguíneas, por trasplantes de órganos, o en casos más raros también hablan de una transmisión por inhalación en lugares secos donde estaba en el medio ambiente los parásitos, los quistes del
de este parásito que produce la toxoplasmosis. ¿Y eso está en qué animales podemos encontrar? Sí, eso es muy interesante, Vivi, porque siempre lo relacionamos Con con los el gatos, gato. sí. Sí. El quiste del Toxoplasma gondii se encuentra en muchos animales, digamos en casi todos los animales. Transmiten la enfermedad, nos contagian, pero la reproducción se produce en los gatos. Entonces los gatos con sus heces son los que diseminan. Y a través de ello, a través de la diseminación producida por los gatos y toda la familia de felinos, que es la familia de felinos. Sí. Entonces ellos distribuyen, diseminan y también se contagian otros animales y a través de ellos el ser humano, consumiendo carnes contaminadas, carnes que puede ser de vacas, de cerdos, de ovejas, incluso sea consumiendo carne, no carne, sí, carne que no esté bien cocinada. Vamos a aclarar, claro, que no esté bien cocinada. Un churrasco, y es muy interesante porque se dice que para eliminar se tiene que cocinar la carne hasta que cambie el color, para que realmente estemos seguros, que no tenga ese color sangre. Claro, o sea, mala noticia para lo que le gusta el vuelta y vuelta nada más, ¿verdad? Exactamente. Y no todos los gatos están contaminados o están infectados. ¿Y cómo se contraen los gatos esa enfermedad? Pueden ser bebiendo un agua contaminada o consumiendo o alimentándose de animales salvajes o de pájaros o de ratones que están infectados. Esos alimentos contienen los quistes y en el gato se reproduce y ellos son los que a través de las heces distribuyen por todas partes. Entonces, ¿qué se recomienda? Cocinar las carnes y extremar las medidas de higiene en cuanto a lo que vamos a consumir, empezando un buen lavado de mano, lavar bien las verduras, las frutas, consumir leche pasteurizada, pero aquí es algo muy importante y lo último que se tiene en concepto de toxoplasmosis es que, digamos, es una enfermedad de transmisión hídrica que decimos, porque uno puede decir, bueno, estoy lavando muy bien mis verduras, pero el agua está contaminada. Ay, 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 entonces estás contaminando. Entonces, desde ese punto de vista, es un problema de salud pública. Entonces, tenemos que aunar esfuerzos, poner toda esa parte para que haya mayor cobertura de agua potable. Esa es la mejor manera de prevenir. Estamos hablando de la toxoplasmosis adquirida. Claro. Los brotes epidémicos famosos que se registraron en Vancouver, Canadá, en el Brasil, fueron porque se contaminaron, por decir así, el recipiente, el tanque de distribución de agua, sí, por gatos, porque no cuidaron la delimitación y se distribuyeron. Y lo que últimamente está demostrado que los quistes del Toxoplasma gondii no son eliminados con el tratamiento común de las aguas, con la cloración. Entonces se necesitan filtros especiales. Por eso es muy importante cuidar bien el reservorio, el proceso. ¿Cómo estamos nosotros acá en Paraguay con el tema de SAP? ¿Tienen esos filtros? No, no tenemos, que yo sepa, no, pero sí, yo sé que se cuida muy bien, digamos, los límites donde se trabaja, donde se procesa el agua. O sea, se cuida bien, que no entren gatos, que no entren animales. Esa parte de SAT, yo creo que está garantizado. Y bueno, si no estaríamos todos ya con... Nuestro problema es, y nuestra preocupación que se está trabajando es con, o sea, son con las aguaterías. Claro.
Donde que no llega. que no cuidan y a veces uno ve, está mezclado por ahí la vaca, el cerdo, suben los gatos y es eso. Claro. Por suerte, hasta ahora no tuvimos ningún problema de eso. ¿Cómo estamos en Paraguay con el tema toxoplasmosis, así de casos y de qué sé yo? ¿Cómo está el tema? Y lastimosamente estamos viendo más casos. Es una enfermedad de distribución mundial. Sí. Se dice que aproximadamente el 50% de la población en algún momento tuvo contacto, tuvo contacto con el Toxoplasma gondii, pero es más frecuente, está más relacionado con la parte socioeconómica por el hacinamiento y también porque no tienen agua potable. Claro. Y es muy diferente que esto le afecte a una persona sana que a una persona embarazada o con una persona que tenga las defensas disminuidas. Cuando la enfermedad se da o una persona sana por algunas vías ingiere algún quiste, puede pasar desapercibido y no pasa nada. Puede pasar como una simple gripe, tiene fiebre, dolores musculares, algunos ganglios inflamados en cuello, en cabeza, un poco de aumento de tamaño del hígado, del vaso, pero una evolución muy leve que cura solo y la persona, digamos, adquiere una inmunidad. No pasa lo mismo si le afecta a una persona que tiene las defensas bajas, claro, que pueden ser los inmunodeprimidos, los pacientes que sufren de VIH, algún problema de cáncer, leucemia, o pacientes que están recibiendo corticoides. Y corticoides se da, por ejemplo, en paciente con lupus, algún problema de reuma, o en los trasplantados. Entonces, si estas personas que están en este grupo adquieren o se contagian con el toxoplasma, sí puede desarrollar enfermedad o la forma más grave de toxoplasmosis. ¿Qué le pasa al bebé si la mamá adquirió toxoplasmosis? No desarrolló la enfermedad, pero tuvo contacto. ¿Eso ya implica algo para el bebé o no? Eso es muy importante y por eso es que ahora estamos preconizando más de que toda mujer tiene que hacerse un estudio previo de toxoplasmosis, hacerse los análisis. Y una vez que dé negativo, laboratorialmente esperar por lo menos 6 meses para el embarazo. Pero sabemos que no siempre ocurre así. Entonces, es muy diferente si se trata en los primeros meses de evolución del feto o en los últimos. Cuando la mamá le transmite a través de la placenta al feto en el primer trimestre del embarazo, los daños son más graves. Y ahí afecta a los ojos, afecta a la retina, puede afectar el cerebro, puede producir hidrocefalia, porque como afecta el tejido cerebral, no circula bien el líquido, y se produce aumento en el tamaño, que se llama hidrocefalia, o al revés, puede producir microcefalias. Afecta el hígado, afecta los riñones, afecta el corazón y pueden salir chicos con mucha mala formación congénita, con retrasos mentales, y un buen porcentaje fallecen y son causas de abortos espontáneos. Ahora, cuando la mamá adquiere la enfermedad ya en los últimos meses de embarazo, también se transmite al bebé. Pero no siempre nace ya con malformaciones congénitas, porque el bebé se desarrolla, ya estaba formado. Pero sí está infectado, tiene en la sangre. Por eso... O sea, ya nace el bebecito
con la toxoplasmosis. Infectado, pero sin que implique que haya tenido una malformación congénita. Sí. Por eso es importante hacer un chequeo al bebé, sobre todo si la mamá dio positiva. Y se puede hacer de varias formas: un análisis de sangre, un estudio del líquido amniótico, un estudio de la placenta o mismo de la sangre del cordón umbilical. Y si sale positivo, tratar al chico, tratar con los especialistas, porque eso puede desarrollar en meses o en años. Y ahí puede afectarle sobre todo la vista y, como te dije, ya sea el cerebro, el hígado, y en los ojos afecta la retina. Y a la persona grande que tiene toxoplasmosis, ¿qué le afecta? Sí, le puede afectar, como te decía, si es una persona sana, hace pequeños toques que pasa desapercibido. Ahora, a nivel del ojo, sí, estos quistes se van y se depositan en la retina, se acumulan, se multiplican en la retina. Y al explotar produce una necrosis, mata una parte de la retina, produce una inflamación que le llamamos retinitis. Pero no es solamente en la retina. El ojo tiene 3 capas. Sí. La parte más externa está blanca, que es la esclera. Está por dentro, está la coroide, y la parte más interna, la retina. Generalmente no se circunscribe la retina, también afecta la otra parte, que es la coroide. Por eso le decimos corioretinitis. Y eso, una vez que afectó, se descubre al examen físico y luego deja una cicatriz. Y ahí está el problema, porque dependiendo de la parte donde afectó el ojo, podemos tener ya sea una discapacidad visual leve, si en la periferia, pero si toma el punto central del ojo, que se llama mácula, eso sí, una disminución grave de la agudeza visual. Sí. Bueno, entonces por eso es este tema tan importante. Vamos a seguir charlando con la doctora Luz Marina Quintana. Ahora tenemos que hacer un pequeño corte. Volvemos ya. Continuamos charlando con nuestra invitada, la doctora Luz Marina Quintana. Ella es oftalmóloga, es directora del Programa Nacional de Salud Ocular del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, hablándonos de toxoplasmosis. Ya en el primer bloque ya le pregunté todo lo que quería saber sobre la toxoplasmosis, o sea, lo que normalmente uno escucha, las dudas que uno tiene, pero vamos a ahondar un poquito más y vamos con este primer material, señor director, por favor, que habla de las formas de transmisión. Formas de transmisión. La toxoplasmosis puede ser adquirida de 2 formas: de la madre infectada al hijo durante el embarazo, forma congénita, o en la edad adulta por vía oral, agua, alimentos o utensilios contaminados o carnes con mala cocción. Una persona puede adquirir la enfermedad por medio de la ingesta involuntaria de los quistes de este parásito. La toxoplasmosis puede alterar gran parte de la visión. Si bien no causa una ceguera total, puede producir discapacidad visual, especialmente en la mácula, que es el área de mayor agudeza visual. Se puede adquirir corioretinitis, ureitis y vasculitis. Estas afecciones pueden ser uni o bilateral, es decir, para uno o ambos ojos. Bueno, está correcto eso, ¿verdad? Está correcto. Es lo que nos decías. Sí, y ahí lo que quiero agregar 2 cositas más. Sí. Que en el ojo, aparte de afectar la retina, la coroides, la corioretinitis, como decía, también afecta otras partes del ojo, que son los líquidos del ojo. Hay produce una gran inflamación, afecta la cámara anterior del ojo, donde tenemos un líquido que se llama el humor acuoso, y da lo que se llama una uveitis anterior. Y cuando afecta
la parte de la cámara posterior del ojo donde se encuentra el vítreo, da una vitreitis. Se tienen muy buenas drogas para la toxoplasmosis y generalmente para la parte general no se usa corticoides. Pero cuando el ojo está afectado y sobre todo hay mucha reacción, damos corticoides por vía local y por vía general. Y las drogas que se usan pueden tener o tienen efectos colaterales si no se hace un seguimiento. Por eso es muy importante hacerle controles seriados a los pacientes que están recibiendo controles seriados de análisis para no causar, digamos, puede llegar a producir incluso una aplasia medular. Pero esto no es para asustar a la gente, porque quiero hacer énfasis. Muy buenos medicamentos, de muy buenos resultados, pero hay que ir haciendo un control. Pero tienen que ir a seguir consultando. De acuerdo a la respuesta, ir aumentando, disminuyendo las dosis. Perfecto. Otro material que tenemos, porque queremos pasar los materiales preparados por el equipo de producción, síntomas de la toxoplasmosis. Vamos a verlo. Síntomas de la toxoplasmosis. Las manifestaciones o síntomas iniciales pueden ser leves: fiebre, falta de apetito, inflamación de ganglios, decaimiento. Estos síntomas pasan muchas veces desapercibidos y se curan solos. Sin embargo, en las personas inmunodeprimidas con cáncer, leucemia o VIH-Sida y en las gestantes, las causas son más severas. La enfermedad puede afectar cualquier parte del organismo: cerebro, hígado, músculos, corazón y los ojos. A nivel ocular, puede ser congénita y declararse desde el nacimiento o aparecer posteriormente con mayor frecuencia entre los 10 y los 20 años, o ser adquirida y presentarse en cualquier momento. En los niños pequeños predominan manifestaciones como el estrabismo, la leucocoria o pupila blanca y el nistagmo, movimientos oculares espontáneos. En los niños mayores, adolescentes y adultos, los síntomas más comunes son enturbiamiento de la agudeza visual o pérdida de la visión central. ¿Está correcto eso? Sí, está correcto. De la parte visual, como decías, enturbiamiento de la visión se da ya sea por la uveitis anterior que te expliqué o por la corioretinitis. Ahí mencionaste algo muy importante, que es la parte de estrabismo y la parte de nistagmo. Lo ideal es no llegar a eso. Porque cuando hay un estrabismo, significa que ese ojo ya tiene un daño severo, ya no enfoca y por eso se desvía. Lo mismo con el nistagmo. Nistagmo, que son unos movimientos rápidos del ojo. Involuntarios. Sí, es porque el chico no está viendo. Esto se ve en los niños que todavía no desarrollaron la visión, porque la visión se desarrolla durante los primeros meses de vida, durante los primeros años. Entonces, cuando tenemos el nistagmus o cuando llegamos a un estrabismo por toxoplasmosis, estamos hablando, llegamos tarde, lastimosamente. Bueno, seguimos nosotros con nuestros materiales, por favor, y vamos a ver este siguiente material. Complicaciones más temidas de la toxoplasmosis: las complicaciones cerebrales, las afectaciones de la embarazada y el feto, y la pérdida de visión. Lamentablemente, es frecuente la pérdida de la visión central por afectación de la mácula, debido a la predilección del parásito por esta zona de la retina. También la aparición de cataratas, opacidades en el vítreo y desprendimiento de la retina. ¿Es así, doctora? Sí, todo es correcto, y esto se ve sobre todo en los niños, en las cataratas congénitas, y cuando le toma a un paciente con las defensas disminuidas. Como le dijiste muy bien, a una persona normal
puede pasar como una simple gripe, un resfrío, no le damos importancia. Y cuando le ataca a una persona con las defensas disminuidas, sí puede ser grave, empezando problemas pulmonares, neumonías, pero principalmente también ataca el cerebro. Puede dar una encefalitis, puede dar convulsiones, epilepsias. Entonces, mucho depende a quién le tome. Claro, perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte nosotros. A la vuelta vamos a seguir hablando de este tema con la doctora Luz Marina Quintana, que tiene, en el próximo bloque vamos a hablar del tratamiento y de la prevención, por supuesto que es importantísimo. Volvemos ya. Qué bueno. Yo sigo hablando con nuestra invitada en el corte y todo porque el tema está muy interesante. Estamos hablando de toxoplasmosis y ahora tenemos un material que habla del tratamiento. ¿Podemos ver, señor director, por favor? Tratamiento. El tratamiento de la toxoplasmosis se realiza bajo vigilancia médica por medio de fármacos muy potentes, contraindicados durante la gestación, ya que puede interrumpir el proceso de embarazo. La meta del tratamiento es detener la multiplicación del parásito durante el periodo activo de la inflamación de la retina y el nervio óptico. Se recomienda a las mujeres que antes de planificar un embarazo se realicen un chequeo médico para descartar la posibilidad de una toxoplasmosis. Que es justamente lo que ya nos decías anteriormente. Sí, lo ideal es prevenir y que las mujeres, así como tienen que controlarse la presión, la diabetes, hacerse unos análisis para ver si no tienen VDRL positivo, que es la sífilis, también hacerse un análisis para la toxoplasmosis. Eso ya está en el análisis normal que nos hacemos las mujeres de sangre, por ejemplo, ya está, ¿verdad? Ya, sobre todo, si se hace un buen prenatal o se consulta a los médicos, sí ya se piden de rutinas. Y tenemos... el tratamiento, lo que queremos hablar un poquito. Tenemos drogas muy buenas, las que más se usan son las que se llaman las pirimetaminas y las sulfas. Son drogas muy eficaces, pero como te decía, también pueden alterar las células de nuestras defensas. Entonces tenemos que hacer un control seriado, que no sea que nos curemos de toxoplasmosis pero tengamos otras complicaciones. O sea, todo paciente que está recibiendo un tratamiento con toxoplasmosis, ya el infectólogo le hace sus controles seriados de sangre, pero son de muy buenos resultados, son drogas efectivas. Lo importante es prevenir, y aquí quiero volver a recalcar, buena higiene. Primero vamos a hablar de la parte vía oral y después qué hacemos con nuestras mascotas tan queridas. Extremar las medidas de higiene, empezando el lavado de la mano, lavar bien las verduras, las frutas, cerciorarnos bien qué agua estamos bebiendo. Si vamos a un lugar donde no tienen agua potable, procurar llevar nuestra agua mineral. Cocinar la carne, también las leches, si no son leches pasteurizadas, si es leche vaca, hervir. Y en cuanto a los gatos que diseminan, en la casa podemos adquirirlo manipulando el jardín. Si nos gusta, si nos encanta trabajar el jardín, en lo posible usar guantes. O de lo contrario, luego de trabajar la arena, hacer un buen cepillado porque quedan bajo las uñas. Y algo muy interesante, los quistes que eliminan los gatos con las heces requieren un periodo de 24 a 48 horas
para volverse agresivos o infecciosos. Y también una temperatura de 4 a 37 grados. Entonces, lo que tenemos que hacer es limpiar la arena de nuestras mascotas, eliminar en el día, no darle tiempo. Sí, pero eliminás y ¿dónde llevas? ¿Tirás a algún lado en el jardín y se vuelve a...? Ponerlo al sol. Se le puede poner al sol. Ya. También es muy importante los areneros de los chicos. Controlar que no hayan gatos y a la noche taparlos. A la noche taparlos. Las mascotas, si hay embarazadas, evitar que salgan afuera, alimentarlos con balanceados. Evitar que salgan las mascotas afuera. Si ¿Cómo está, haces que un gato no salga? Y lo menos posible. Si el gato peor que el varón que no hace caso. Entonces, porque salen y se alimentan de pájaros, ratones, entonces de ahí es una serie de acciones. Tenemos que extremar los cuidados de urgencia y a las mujeres embarazadas no acariciarlo, no alzarlo a los gatos. Sí. Y otra cosa, también se ha descubierto que, o sea, se sabe que las cucarachas y las moscas también transmiten. Dios porque mío, las cucarachas, sí, pueden en el patio posarse, claro, en donde está infectado y vienen y se posan. Por eso, tapar los alimentos. Sí. O sea, tienen las de ganar, digamos, si no tomamos todas las medidas de higiene. Claro. Bueno, nosotros estamos pensando en cuando la doctora nos habla y cada uno piensa seguramente en su casa, bueno, sí, a ver, se hace o no se hace, se tapa la comida, algunas veces dejo destapado y no me doy cuenta, viene una mosca, bla, bla, bueno, le espantamos a la mosca, tapamos de vuelta, pero eso si uno vive en una casa. Ahora, las personas que están, por ejemplo, no sé, privadas de su libertad en las cárceles, hacinadas, las personas que tuvieron que salir de sus hogares por la inundación y están en estos refugios, ¿verdad? Sí. Que pueden tener todas las medidas de higiene, la familia puede ser muy higiénica, pero el lugar en donde están, hay moscas, hay esto, hay lo otro, o sea, sí, es un peligro. Por eso te decía al empezar de que la tasa, la incidencia es mayor de acuerdo al nivel socioeconómico, claro, y donde hay hacinamientos y donde no tienen acceso a agua potable. ¿Y en las comidas que se venden en la calle, por ejemplo? Sí, si uno ve, si está tapado, lo ideal es no consumir comidas en la calle. Los pancheros, que son tan ricos, los lomiteros. Sí, pero si está bien cocinado, no hay problema. Yo te diría, incluso si uno va a un restaurante, claro, no consumir verduras crudas si uno no tiene la certeza de cómo fue lavada esa verdura. Ay, doctora, yo lo que más como es verdura cuando salgo y me voy a un restaurante, que voy a entrar en la cocina a ver cómo lavaron. Y te tengo que decir que es así, que son las recomendaciones, comer verduras salteadas si realmente queremos eliminarlo, porque uno no puede, no tenemos la garantía del 100%. Claro. Ahora, sobre todo ahora que hay patios de comida, ojalá, el Ministerio está controlando, se está controlando, hay fiscalizadores. Y yo creo que es por eso que no tenemos ninguna epidemia, ningún brote epidémico, pero si se puede evitar en un lugar o si te vas por el camino a un lugar donde no conoces, es evitar las verduras no cocinadas. Perfecto. Sí. Bueno, y tenemos el material que habla de prevención, por más que ya la doctora nos contó todo, pero vamos a ver este material, por favor. Prevención. La prevención se basa fundamentalmente en la aplicación de medidas higiénicas, sobre todo en el lavado de las manos después de manipular carne cruda y antes de consumir alimentos. Además, no se debe ingerir la carne cruda o semicocida, desechar diariamente las heces de los gatos y la arena de las cajas donde defecan para controlar la diseminación del protozoario, usar guantes durante las labores de jardinería y cuidar que los niños se laven las manos antes de comer, principalmente si han estado en contacto con tierra. Las medidas de prevención son importantes, sobre todo
Si una mujer embarazada nunca ha estado en contacto con el patógeno de la toxoplasmosis y por lo tanto no ha desarrollado inmunidad contra ese parásito. ¿Está correcto? Está correcto, y como decías ahí, se dice diariamente. Es diariamente eliminar, porque necesita un tiempo para volverse realmente peligroso este parásito. Se recomienda también congelar las carnes. Hay normas a veces que les exigen a los frigoríficos que la carne tiene que estar congelada menos de 12 grados por lo menos 3 a 4 días. Eso también elimina. Antes de que salga esa carne sobre todo al consumo. Son normas que exigen en nuestros mercados, digamos, de carne paraguaya. Perfecto. Sí. Bueno, doctora, tenemos preguntas de la gente. Vamos a ver sobre este tema. Vamos a ver qué preguntan. Adelante, por favor. Rubén de Encarnación dice, tengo 27 años y padezco toxoplasmosis con afectación ocular. En tratamiento desde hace 6 meses con corticoides, pero no noto mejoría. Quiero saber si el tratamiento debe ser crónico y si puedo curarme. Bueno, como te decía hace rato, el corticoide generalmente se da solamente en los casos que afectan la vista. Y sí, a él le afectó. A él le afectó la vista, pero ya es un poco prolongado. Tiene que hacer un tratamiento, o sea, tiene que hacerse un buen control. Y la falta de recuperación de la vista no es precisamente porque el tratamiento haya fallado, sino lo más probable es de acuerdo a la localización de la lesión, en qué parte de la y depende de la zona donde afectó, porque la retina, el ojo es como este vaso. Si la infección, si esos focos de corioretinitis es en la periferia, entonces uno ve así como unas manchas oscuras, pero si toma en la mácula, que es el centro de la visión, entonces sí la disminución, o sea, la pérdida de la visión es severa. Ahora, doctora, esta medicación que se le da a la gente que ya tiene toxoplasmosis con afectación ocular, ¿hace que frene el progreso de ese problema ocular? No hace que retroceda y que vuelva a ver todo, ¿verdad? Que frene el progreso, la afección del ojo, por un lado. Esa cicatriz, lastimosamente, claro, o sea, si ya no veía al costado, ya quedó allí, pero evita que se vuelva a formar nuevos focos en el ojo y en el resto del organismo, en el riñón, en el cerebro, hígado. Pero 6 meses ya es largo. Yo creo que él se está automedicando ya, entonces bueno, Rubén, que anda, por favor, a un médico. No le va a dar por 6 meses. Deja de tomarnos más el medicamento. Bueno, tenemos otra consulta, por favor, a ver. Elena. Ahí está, Elena de San Lorenzo dice, si he tenido toxoplasmosis, ¿cuánto tiempo debería esperar antes de quedar embarazada? Sí, se recomienda que una vez que los análisis laboratoriales den negativo, esperar mínimo 6 meses. Esa es la recomendación. Hacerse, y una recomendación que le damos a todas las mujeres, por favor, hacer, o sea, que los embarazos sean más conscientes. Hacerse los controles, traer ya los chicos con conciencia, no solamente el análisis de toxoplasmosis, de BRL, de la sífilis, mismo de la presión arterial, de la diabetes. Así mismo. Bueno, doctora, le queremos agradecer su presencia en el programa. Muchísimas gracias y aprendimos mucho, nos explicó muy bien y la esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, Vivi. Siempre es un placer estar contigo y cuando quieras. Bueno, y dígale al ministro que le estamos esperando. Queremos que algún día venga al programa. Bueno, me voy a encargar de decirlo personalmente. Bueno, muchas gracias. Vamos al corte y volvemos enseguida.
Estamos con nuestra invitada en este programa, la licenciada Gloria Melgarejo. Ella es nutricionista y amiga de la casa. ¿Qué tal, licenciada? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Realmente amiga de la casa. Sí. Un placer estar otra vez hoy acá. Sí, da gusto cuando viene la licenciada, porque ya antes ya estamos hablando, después, bueno, y en nuestro tema, licenciada, el tema de la toxoplasmosis, con el tema de la nutrición, ¿qué tenemos que hacer? La doctora ya nos explicó, pero me gustaría que nos vuelvas a recalcar. Sí, la doctora explicó bastante bien, ¿verdad? Lo que sí vamos a recalcar nuevamente es la utilización de los utensilios. Deben estar correctamente lavados. La tabla para cortar la carne cruda, preferentemente que sea solamente para ese menester, ¿sí? No cortar la carne cruda y después traer los vegetales y cortar en la misma tabla. Que normalmente es lo que se hace. Y normalmente es lo que hacemos todos. Se tiene una sola tabla y hay pliqui, se limpia un poco y se vuelve a cortar. Bueno, si tenemos una sola tabla, entonces por lo menos lavar con agua caliente, ¿verdad? Lavar bien, sacar todo el jugo de la carne, ¿sí? Antes de cortar otro alimento. Es más fácil tener dos. No cuesta tanto, ¿verdad? Siempre nosotros recomendamos que se tenga una tabla para la carne y que se tenga otro para hortalizas y vegetales, ¿verdad? También es de suma importancia la parte de descongelación, cuando se está descongelando la carne para utilizar. La gente normalmente saca la carne del freezer y mete al microondas. Sí. ¿Sí? Y se descongela la parte de afuera, pero no así la de adentro. Entonces, cuando se lleva a cocción, ¿verdad? En contacto con el fuego, se va derritiendo lo que está en el centro. Eso ya puede estar contaminado. Entonces, ¿cómo se descongela? Se saca del freezer, se pone abajo mismo, en la parte de abajo del refrigerador, y de allí se saca al día siguiente para realizar la alimentación que se va a cocinar, ¿verdad? Esa es una forma correcta. O sea, se tiene que descongelar dentro de la heladera en la parte de abajo del piso, prácticamente la parte de abajo donde hay menos frío, ¿verdad? Está la parte de verduras y allá arriba se pone. Ahí debe estar descongelado. O si no, hay otra gente que de repente del freezer saca y deja ya afuera, encima de la mesada. Eso es totalmente incorrecto. Más todavía, como dijo la doctora, si tenemos mascotas. Sí, Dios mío. Y lo que quería recalcar más que no es solamente por las heces del pobre gatito, ¿verdad? Que tanto le estamos achacando, sino también es por las heces del loro, por el chancho, por la carne del cerdo que está mal cocido. Esas son las otras formas de contagiarse de la toxoplasmosis. O sea, y el tema de las carnes crudas no, hablábamos Estábamos hablando de algo que te gusta. Sí, así mismo, el sushi y todo eso no. Y las carnes bien cocidas, o sea, no eso con el juguito, como decimos, así medio de afuera nomás, sino que bien cocinadas. Especialmente vamos a... prohibir es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Pero decirle a las embarazadas que cuando están en su estado gestacional dejen un poquitito ese tipo de alimentos. No solamente los pescados, las carnes crudas, ¿verdad? Sino también los embutidos, los patés que son tan ricos, los patés, los embutidos, por ejemplo, los pescados los pescados de aguas azules, ¿verdad? Los pescados azules que son grandes, también deben ser de sumo cuidado, porque estos pescados, por ejemplo, tienen mercurio también, ¿verdad? Y esto no se elimina con la cocción. Entonces vamos a tratar de que las embarazadas no consuman eso. Claro, o sea, al estar embarazada, tener mayor precaución, evidentemente, con todo esto, evitar los alimentos crudos, las carnes bien cocinadas,
lavar súper bien las verduras, ¿verdad? Y ver el tema del agua también. Evitar los alimentos crudos si es que uno sale de su casa y se va a comer en restaurante o en otras cosas, en otros lugares, ¿verdad? Pero si uno está en la casa, puede, bajo su Claro, uno mismo lava, ve que se lavan bien las verduras y todo eso. Exactamente, entonces bajo su control tranquilamente ella puede consumir. Pero si se van en otros lugares, ¿cómo vos sabés que se está realizando bien esa alimentación o esa cocción? Es bastante difícil. Claro. Por eso que nosotros, y me atrevo a hablar un poco en nombre de todos los nutricionistas, decimos que debe haber un colega en cada lugar donde haya manipulación de alimentos. Porque este tipo de cosas sabemos nosotros los nutricionistas, para eso estudiamos y para eso estamos capacitados. Claro. Lastimosamente en nuestro país no es así, ¿verdad? Pero yo creo que vamos a ir ganando terreno. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, licenciada, por la visita acá al programa, por todo lo que nos estuviste comentando. Llegamos a la parte final y queremos invitarte para otro próximo programa. ¿Qué te parece? Cuando quieran, a las órdenes. Muchísimas gracias. La licenciada Gloria Melgarejo, nutricionista, nos acompañó en la tarde de hoy. Nos encontramos en el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.